Es importante llevar este asunto a la mesa, a la discusión, al debate, y me da mucho gusto recibir en los micrófonos de MBS Noticia a Eunice Rendón, coordinadora de la organización Agenda Migrante. Eunice, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por estos minutos a MBS Noticias. ¿Qué te pareció estas medidas como parte de la estrategia para enfrentar estas amenazas que ha hecho el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto a estas deportaciones masivas? Bueno, me parece positivo que el gobierno mexicano ya esté organizando una estrategia, ¿no? Que esté poniendo sobre la mesa ya algunas herramientas de esta estrategia, que haya ido el canciller a Estados Unidos, que se haya reunido con los cónsules, que los haya escuchado, que en base a eso estén proponiendo tanto esta alarma, ¿no? O este botón de emergencia, como también, y más importante aún, el tema de la información que hay que darle a la comunidad sobre sus derechos, que sepa qué hacer en caso de un eventual detención, de una visita de ICE a su casa, de una redada. Hay que recordar que Donald Trump sí llevó a cabo todo este tipo de dispositivos, es decir, hizo redadas, detuvo a personas en lugares atípicos, y también puntos de revisión atípicos. Sí fueron a casas de personas a intentar detenerlos. Entonces es importante que la gente conozca sus derechos, que incluso si no tienen una hoja de detención o de eventual remoción o deportación, pues ni siquiera tienen que abrirles la puerta, que sepan que cuando si los llegaran a detener, pues no tienen que dar información de más. Lo digo todo esto porque pasó en la primera presidencia de Donald Trump que la gente daba información que no debía y eso afectaba más sus casos. Entonces yo creo que el tema de la información y la defensa legal pues es lo fundamental, lo más prioritario. Esta alarma pues también se suma a lo mismo porque de esta forma pues pueden avisar rápidamente al consulado, que normalmente hay un proceso para avisarles, pero bueno, se avisa de manera inmediata y a los familiares de la persona. Entonces eso me parece una buena medida y creo que se tiene que seguir fortaleciendo esta red de abogados. Ya hablaba el canciller como este programa PALE, que ya existe ya desde hace tiempo, pues cómo se le han sumado nuevas redes de abogados, bufet de abogados, asesorías, y eso es fundamental porque la gente va a necesitar que se revisen sus casos, saber qué se puede hacer, y también creo que se le tendría que sumar la defensa ya legal per se de algunos de los casos más emblemáticos, ¿no? O de gente que lo requiera, que haya un apoyo adicional también del gobierno mexicano, quizá mejores precios con algunos bufetes de abogados. Algo muy importante también es la información, por ejemplo, de quiénes sí son los abogados y notarios registrados en cada estado, porque muchas veces pues empiezan los fraudes ante la desesperación y la incertidumbre, pues hay gente que se aprovecha, les cobra cosas que no existen, en fin. Entonces también eso es importante que se sume esta información que se supone se va a dar a través de esta aplicación. Es importante algo que se mencionaba, que sea por localidad. Eso me parece muy bueno, que sea por el área de influencia de cada consulado, porque cambia mucho lo que puede pasar, por ejemplo, en un estado republicano, que incluso la policía local esté dispuesta a apoyar a Donald Trump, de lo que puede pasar en un estado como California, que tiene leyes ya que protegen a los migrantes, que es un estado santuario. Entonces es importante que sea diferenciada la información. Algo también que creo que va a hacer falta es fortalecer la parte hacia afuera, es decir, que no se quede todo solo en los consulados, sino también las alianzas con organizaciones de a pie, de sociedad civil, más cercanas a los migrantes, porque en algunos lugares los migrantes no están tan cerca de los consulados, más con tanta comunidad que México tiene en Estados Unidos. Entonces, aunque tenemos una importante red consular de 53 consulados en Estados Unidos, bueno, también es importante salir de esos consulados, aprovechar alianzas para que esta información llegue a las personas y para quien lo requiera pueda pues recurrir al Estado mexicano. Y la segunda cosa importante me parece que haya más recursos. Aunque el canciller decía que tenían recursos suficientes, me parece que con lo que se viene con Donald Trump sí se va a requerir de un mayor número de recursos para poder hacer una defensa adecuada, no solo una asesoría, sino también defensa de algunos casos, por un lado, y por el otro lado, un programa muy integral y muy empático del retorno, que entienda que hay perfiles diferentes. No es lo mismo alguien que en el intento de pasar lo detienen y lo deportan, a alguien que lleva 40 años allá y de pronto lo regresan. Entonces, Claro. eso es a lo que me refiero con la empatía, y una política del retorno tiene que ser empática y diferenciada. Eunice, justamente en este punto me gustaría preguntarte
qué y cómo se tiene que preparar el gobierno para hacer justamente esta diferencia entre los casos que ya decías, alguien que ya lleva pues prácticamente hecha su vida en el vecino país del norte y quienes pues apenas en su intento por cruzar los regresan. Se dice y se habla, ¿no?, de programas sociales acercarles, de generar una bolsa de trabajo, pero pues la situación no es comparable con quienes ya pues hicieron su vida, ya están pues en otras cosas, ¿no?, totalmente distintas a las que pues podría ofrecerles el país aquí quizá. Mira, creo que eso que mencionas es muy importante. Nosotros escribimos un libro justamente de un modelo para el retorno, así se llama, Sí. en la primera presidencia de Donald Trump, porque nos tocó como organización recibir a muchas personas en el aeropuerto, personas que deportaban y regresaban a la Ciudad de México. Había un vuelo cada semana y nosotros estábamos ahí. Y lo que vimos es esa diferencia en los perfiles y vimos necesidades que no van necesariamente por todos estos programas que mencionas. Es decir, claro que es importante que haya un programa de inclusión financiera, laboral, social, incluso de identificación, porque la gente no trae ni una identificación, entonces no puede hacer sus trámites. Entonces yo creo que hay que empezar desde lo más básico, el papeleo, la documentación, es lo primero que requieren, pero antes de eso incluso yo diría el apoyo emocional. La gente llega devastada, ¿no? Es decir, en una deportación, y además yo me acuerdo que los amarraban con cadenas en el avión, entonces la gente llega bastante desgastada emocionalmente. Repito que el perfil de Donald Trump importa porque aunque Biden y Obama también deportaron a muchas personas, creo que la gran diferencia radica en el perfil. Donald Trump deportó a personas que ya llevaban mucho tiempo en Estados Unidos, a gente con más vida, con más temas en Estados Unidos, ¿no? La prioridad no fue los que hubieran cometido crímenes graves o la frontera, sino que la prioridad fue todo. Y eso fue un problema. Entonces yo creo que es importante que haya atención a la salud mental, que haya toda una estrategia de documentación y luego sí, todos estos programas de inclusión laboral, financiera, etcétera, pero lo primero que requieren los migrantes es alguien que los escuche, que entienda un poco por lo que están pasando y que pueda perfilar a esas personas, porque además también depende si, por ejemplo, la persona es bilingüe o no, si todavía tiene familia acá o ya no, si tiene otro tipo de habilidades que la pueda certificar en México. Yo recuerdo que nosotros hicimos una alianza con el INEA y con Conocer para certificar, por ejemplo, la habilidad del inglés y eso le servía para un eventual trabajo acá. Había gente que traía habilidades importantes en carpintería, en jardinería y también se certificaron esas habilidades para que pudieran ahora sí que encontrar una mejor opción laboral de este lado. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hacer, pero sí es importante que este perfil pues sea del modelo más bien de recepción, sea un modelo empático. Creo que es fundamental también incluir al sector privado, ¿no? Para que pues desde ahí vayan teniendo un entendimiento, incluso una posible capacitación, a lo mejor con migrantes que puedan ser de interés de estas empresas para poderlas incluir laboralmente. Finalmente, Eunice, para cerrar esta charla, me gustaría preguntarte que nos dieras tu punto de vista respecto a este cambio en el Instituto Nacional de Migración. Se va Francisco Garduño, por cierto, con unas declaraciones muy lamentables respecto a lo que hace el padre Solalinde, a quien llamó, a quien calificó como pollero de Dios, y ahora llegará Sergio Salomón, exgobernador de Puebla. Me gustaría preguntarte cuál es tu opinión respecto a este ajuste que se está haciendo. Bueno, me parece que además la presidenta el día de hoy mencionaba cambios en el instituto, Ujú. pero no han dado los detalles. Creo que va a ser importante pues conocer cuáles son esos cambios, ¿no? Entender pues sí que la vocación del instituto es muy amplia. Entonces, ¿quién le va a tocar qué tarea? O sea, creo que todavía no tenemos la información suficiente y me parece que pues que hay un tiempo de transición también es importante porque, bueno, el gobernador de Puebla pues está llegando también a este tema y va a ser fundamental que conozca bien cómo están pues todas las problemáticas, ¿no? De campo, qué es lo que ha pasado, la presión que Estados Unidos ha ejercido también sobre el instituto. Entonces, yo creo que habría que conocer más a detalle qué cambios está proponiendo el gobierno mexicano actual, pero bueno, el hecho de que ya pues estén tomando el tema es importante y
Y sí, me parece fundamental también, pues la relación con la sociedad civil que trabaja en esos temas, pues es fundamental también, que se fortalezcan esos lazos y también entender que sí de pronto, pues hay algunos grupos dentro de la misma sociedad civil o gente que se hace llamar defensor de migrante y luego, pues sí utiliza también a los migrantes o lucra con ellos y eso también creo que hay que tener mucho cuidado. Hay retos muy importantes en el instituto, más allá de quién lo dirija. Yo creo que el instituto mismo tiene retos que el Estado mexicano tiene que tomar en cuenta. La profesionalización, es decir, la atención humana, que sea permanente, la capacitación. A nosotros nos tocó como agenda migrante, después de lo que pasó en Ciudad Juárez, pues transformar 15 estaciones migratorias y ojalá que esos procesos de transformación sigan, las transformamos coloridamente, trabajamos de la mano de Cruz Roja Internacional, de la OIM, de la ACNUR, protocolos también de atención. Es decir, ha habido ya un trabajo también en ese sentido que creo que tiene que continuar y consolidarse. Creo que también es fundamental ver los temas de corrupción que a veces existen pues a nivel campo, ¿no? Se han hecho, incluso se han removido muchas personas ya en estos últimos años, pero aún así creo que se tiene que contar con un sistema que de manera permanente haga revisiones aleatorias, haga controles. Es importante que no se lucre con un tema tan delicado como es la migración y menos desde la parte institucional. Y bueno, retos muy importantes ya con pues, los grupos criminales que también están metidos en este fenómeno. Ya no es el pollero de hace 20 años, ¿no? Hoy son los cárteles los que están detrás de este fenómeno y eso lo hace mucho más complejo también para las personas en movilidad y eso debe considerarse también en este, ahora sí que en este repensar de la institución migratoria. Y también el tema de una coordinación intersecretarial, porque el instituto va a requerir echar mano de otras secretarías, de otras políticas, para justo estos modelos pues, de retorno y para ser más empáticos también con los migrantes que transitan por nuestro país. Por ejemplo, nosotros proponemos de Agenda Migrante y el Consejo Coordinador Empresarial de la mano de organismos internacionales y de otros actores, pues el poner en marcha un modelo productivo, o sea, un modelo, primero que nada, humano, pero también productivo de las y los migrantes para poderlos integrar laboralmente, porque creemos que esa es realmente la opción pues más viable, ¿no? Y la que sí podría ser un ganar-ganar, porque el control, la securitización y la militarización, pues hemos visto que no han dado resultados. La gente sigue migrando, seguimos viendo un montón de caravanas y flujos, y es importante también transitar hacia otro tipo de políticas. Eunice, muchísimas gracias por toda esta reflexión que nos das aquí en MBS Noticias y pues estaremos muy pendientes y atentos de lo que venga en la atención de este fenómeno migratorio. Muchas gracias, Eunice.